Existe también el artista que para poder producir su obra necesita inventarse un mundo mágico que lo rodee completamente y lo proteja de la hostilidad del mundo exterior. Es el caso de Feliciano Béjar, que oficiando a la vez de arquitecto y albañil, desde hace más de 30 años, con sus propias manos y utilizando materiales de desecho, elabora y reelabora en torno a sí un microcosmos signado por la sencillez y el misterio. Extraña mezcla de pueblito michoacano y del jardín de juegos de la infancia, que es como el territorio del sueño, infinitamente explorable pero siempre repleto de secretos. La casa de Feliciano Béjar simboliza y condensa dos de las características esenciales de su producción artística: la compulsión por transformar mágicamente todo tipo de materiales y su concepción del arte como juego, como actividad en la que el hombre se reencuentra con todo lo que dentro de él hay de diáfano, elemental y puro. Nacido el año de 1920 en el pueblito de Jiquilpan, estado de Michoacán, y en el seno de una familia de limitados recursos económicos, Feliciano se acostumbró, de niño, a recoger todo tipo de desechos para fabricar con ellos sus juguetes. Su maestra en este arte de la transformación fue una mujer indígena que se ocupaba de vestir los santos y decorar los altares y los nacimientos en las iglesias de Jiquilpan. Esta fue prácticamente toda la educación artística o artesanal que habría de recibir Feliciano. Quizá lo que primero llama la atención en la obra de Feliciano Béjar sea la diversidad de técnicas y materiales que abarca: pintor, vitralista, grabador, diseñador, tapicero, escenógrafo, escultor. Su trabajo como escultor es probablemente el epicentro de su obra. Ha trabajado la escultura en madera, tierra, metal, chatarra, plástico, acrílico, piedra artificial, vidrio y cristal de plomo. Tal parece como si tuviera la compulsión irresistible de tomar cualquier material que se le ponga por delante para transformarlo, metamorfosearlo, recrearlo, convertirlo en obra de arte. Los motivos religiosos estuvieron presentes durante un largo periodo en la obra de Feliciano Béjar, mayormente Cristos, Madonas e ilustraciones de pasajes bíblicos. Sus primeros Cristos son de 1933, cuando tenía 13 años de edad, y están directamente inspirados por la pintura religiosa tradicional y popular mexicana. Con el correr de los años sufren un proceso de estilización, reflejando la influencia de corrientes de pintura figurativa moderna, aunque nunca dejan de expresar un sentimiento religioso intenso y directo. A mediados de los años 60, la obra de Béjar se vuelve más experimental, más abstracta, menos figurativa. Su signo es el de la búsqueda, y las técnicas y los materiales que abarca se multiplican. Progresivamente vemos cómo una nueva temática va emergiendo y delineándose, centrada en un interés creciente por la naturaleza, por explorar las texturas, los materiales, en busca de las formas y los diseños íntimos de la materia orgánica e inorgánica. Esta búsqueda es particularmente visible en las series de trabajos con vidrio y cristal de plomo,
tallados o modelados en alta temperatura, en la serie de gobelinos y esculturas en madera llamada geometría orgánica y en su más reciente producción, la serie de paisajes neonaturalistas pintados con laca sobre tela. En esta etapa de su producción asoma claramente una nueva forma evolucionada de religiosidad, de misticismo, la del que se esfuerza por mostrarnos, por revelarnos la íntima perfección del mundo natural. El currículum de exposiciones de Feliciano Béjar es realmente formidable. Aparte de las decenas de exposiciones que ha realizado en nuestro país, ha presentado su obra en múltiples ocasiones en Estados Unidos, pero también en Francia, Inglaterra, Holanda, Noruega, Suiza, Israel, Canadá y diversos países de Centro y Sudamérica. Obra de Béjar se encuentra en las colecciones permanentes de museos de gran prestigio en el mundo, como el Museo de Arte Moderno de Nueva York, el Museo Victoria y Alberto de Londres, el Museo de la Biblioteca Nacional de París y el Museo de Arte Moderno de San Pablo en Brasil. En plena posesión y desarrollo de sus multifacéticos medios expresivos, prolífico como pocos, atento a los vientos siempre cambiantes de la modernidad, pero hondamente enraizado en las tradiciones artísticas populares y nacionales, maestro de ceremonias en su mundo encantado de juegos y experimentos plásticos, podemos estar seguros de que periódicamente Feliciano Béjar seguirá sorprendiéndonos con la riqueza desbordante de su imaginación plástica. Seguirá invitándonos a participar con inocencia en eso que algunos llaman arte y otros simplemente juego. Por todo ello, por todo lo que ha sido su contrastante y brillantísima trayectoria, porque además sentimos desde hace algunos años una profunda admiración por su obra. Es de verdad un honor tener aquí a este devorador, transformador de materiales y de espacios espléndido que es Feliciano Béjar. Muchas gracias por estar con nosotros Gracias por hoy. invitarme. Es necesario, ahora que repasábamos en este reportaje previo a esta conversación, eh, es necesario que el artista viva tan intensamente como usted ha vivido una existencia en donde se mezclan la humildad extrema, la pobreza, las grandes exposiciones con las grandes personalidades, un caso de poliomielitis superado de una manera fantástica casi, donde se mezclan la muerte, el dolor, el triunfo. Es necesario, o qué tanto ayuda, o qué tan indispensable, no sé cómo decirlo, para crear lo que usted hace, vivir tan intensamente. Pero fíjate, creo que en lo personal, no sé qué será con otras gentes, no se podría hacer más que así. Yo no puedo vivir más que intensamente, vivir exactamente el momento. Por ejemplo, creo que a pesar de mi edad, 64 años, estoy viviendo el momento más importante de mi vida. El hijo este que tengo ahora ha hecho una transformación de toda la forma de ver que tenía antes. ¿Cuántos hijos son? Pero yo no tengo más que uno. Ujú. Los demás viven conmigo, tengo 15 niños. ¿Cuáles en esta vida tan azarosa, pues, serían los acontecimientos más importantes para Feliciano Béjar, los acontecimientos que han marcado eh, su vida y su obra, por supuesto? Bueno, en primer lugar, ves, mira, yo estoy pintando desde que tenía 12 años. En esa época, por ejemplo, cada año, yo estaba en un colegio salesiano en Guadalajara de interno, cada año sacaba la medalla en pintura de todo el estado de Jalisco. Es la única vez que he ganado medallas. Entonces estoy pintando, estoy en la cosa artística desde 64 a los 12, 52 años, que es bastante tiempo. Mi primera exposición, por ejemplo, en mi vida fue en Nueva York. Y cuando se hizo esta exposición, en realidad la sensación era tan increíble de ver mis cosas en la calle 57, que es el lugar más importante en esa época en Nueva York, que me pasaba las noches sentado enfrente de la galería viendo mis cosas. Pero todo esto ya ha pasado, las sensaciones ahora son diferentes. Ahora trabajo para mí, por eso todo este cambio que ves de lo que estoy haciendo actualmente. Es más, en los últimos años me he interesado muchísimo por toda la cosa ecológica.
Y al estar rehaciendo toda esta tierra erosionada, donde tengo mi nuevo estudio, me di cuenta que no podías pintar ese paisaje con toda esta cosa moderna de cosas abstractas. Tiene que ser realmente más realista. Y creo que lo estoy logrando. ¿Cómo lo ves? Yo creo que sí, realmente es una sensación muy especial, bella, pero extraña, lo confieso, el estar rodeados de toda esta obra espléndida de un artista tan pleno y a la vez polifacético como es Feliciano Béjar, que es pintor, tapicero, escultor, eh, renovador o recreador de Pero ves, objetos. también soy plomero, carpintero, albañil. Después de la inundación, después de haber perdido hace 3 años todo, por ejemplo, ya tengo todo rehecho y todo construido por mí mismo otra vez de nuevo. Feliciano, por cierto, hay algo que es notable en su trayectoria, el hecho de que usted no haya estudiado arte. Sí, generalmente cuando se habla de un artista que como usted expone en todos los lugares que ya mencionábamos en el reportaje previo, y se lee el currículum, dice estudió aquí, estudió acá, tuvo de maestros, y a fulano, a perengano. Y en el caso de Feliciano Béjar, ¿considera que es una excepción o considera que es un argumento para decir que el arte no se estudia? Bueno, yo creo que el arte no se estudia. Es más, lo que está pasando actualmente en el mundo, en la cosa del arte, es positivamente ir hacia atrás. La gente cree, por ejemplo, hay gente que toman curso de apreciación de arte. O tú aprecias el arte o lo sientes, o estás perdido. Es como si tuvieras un curso para aprender a amar. Si tú no sabes amar, ya te fregaste, se acabó. La gente ahora también toma mucho en cuenta la crítica. Yo no creo en la crítica. Creo que inclusive es una enfermedad moderna terrible. La crítica no debería de existir. La gente debe de sentirlo por sí solos. Y mi caso no es único. Si tú haces un análisis de mucha gente realmente importante en el arte, nunca fueron a la escuela. Por ejemplo, Van Gogh nunca tuvo escuela. Tamayo tampoco fue de la. Pero yo no creo en las escuelas de arte, para nada. Es más, creo que si te fijas, en general en las escuelas de arte el primer año hay muchas promesas. Ves mucha gente que promete. Pero después, a medida que están con el maestro, como que el maestro los va metiendo en cajones y se pierden. Pues esto es una afirmación muy severa porque en principio pues desacredita la existencia de o la necesidad de la existencia de las escuelas de arte por una parte Pero y por yo, la por ejemplo, otra pues le está. desacreditaría las escuelas de todo tipo. Parece que las escuelas están hechas para que pierdas tiempo. Fíjate, si tú analizas con cuidado, todo lo que enseñan en la escuela se podía aprender en menos tiempo, mucho menos tiempo. Sobre todo si lograran hacer que la gente estuviera motivada. Parece que el problema más serio que hay en las escuelas de todo el mundo, no es un problema solamente en México, es motivar a la gente. Son muy pocas las escuelas que existen en el mundo que se dedican a motivar a los estudiantes, a que hacerlos que se interesen por las cosas. La mayor parte de la gente lo hace por obligación o como, que es una cosa terrible en México, que todo se aprende de memoria. Todo te lo memorizas y después lo olvidas en poco tiempo y no te sirvió de nada. Por otra parte, le iba a decir también el de desacreditar a la crítica, es una respuesta a que a veces los críticos lo tratan mal o es una No, respuesta a mí nunca o me es han que. tratado mal, fíjate, es curioso, nadie. Pero analizando, y sobre todo en la época actual, Pero ahora a lo mejor después de lo que está diciendo lo van a empezar a no me maltratar, pues. importa, no me importa. ¿Ves? Fíjate, eso es lo que creo que tengo más maravilloso de esta época. En mi época actual no me interesa ni el éxito, no me interesa absolutamente nada. He llegado a un momento en mi vida que lo único que me interesa es mi trabajo y mi familia. Me interesa hacer un trabajo muy bueno, lo que opinen los demás, me tiene sin cuidado, para nada. El mundo actual del arte está desgraciadamente en una cosa tan viciosa, tan sucia. Todo es trampa, todo es mentira. En general, los críticos de arte escriben en una forma que nadie los entiende, de adrede, porque la gente cree que lo que no se entiende es importante y es bueno. No sé si te has fijado eso. Mucha gente cree que lo que no entendió, pues debe ser muy bueno porque no lo entendió. Pero si tú haces un análisis, por ejemplo, es terrible que alguien te tenga que decir eso le tiene que gustar. No hay por qué un señor te tiene que decir que esto es bueno o es malo. Tú tienes por ti mismo. Mira, la experiencia más grande que he tenido y que comprueba que lo que digo es verdad,
Cuando he exhibido en el Museo de Arte Moderno de aquí de México, las veces que he exhibido, México quizá es el único país en el mundo en que los domingos en el Museo de Arte Moderno tú ves a gente primitiva, a gente sin zapatos, a gente que no ha ido a la escuela, viendo obras de arte. Cuando exhibí los magiscopios por primera vez allí, quien más los entendió, quien más los admiró, estos círculos, con los que maravillosos, con los que iniciamos nuestra conversación de hoy, estos magiscopios. Perdón, síguenos. No necesitan, a esta gente primitiva no necesitas explicárselo. Ellos los veían. Yo tengo fotos extraordinarias de esta exposición. Lo que ves tú, esta gente indígena o gente primitiva, divirtiéndose como locos con mis cosas. Bien, eso lo creo, pero evidentemente tampoco lo que se me hace muy difícil de creer es que Feliciano Béjar se pueda sustraer a este mundo del arte que él describe que está tan sucio actualmente, porque inevitablemente sus obras, que se cotizan en muchos miles de dólares, pues siguen siendo traficadas por las galerías y por las agencias de afortunadamente arte. tengo quien me maneja las cosas, que es Marty. Marty maneja todo. Yo nunca tengo, es más, no lo vas a creer, yo no sé los precios de mis cosas. De adrede lo hago. Es una gente que nunca he tenido contacto. Lo único que sabes cuánto tiene en el banco. Si no, tampoco lo sé. Fíjate, es más, no sé si tú sabes, pero por ejemplo, todo lo que tengo está a nombre de los niños. E inclusive el nuevo terreno que tengo ahora, el nuevo estudio, esto que ves en todos estos cuadros. Estos cuadros que pues son realmente muy bellos porque hay que tomarle cierta distancia para apreciarlos, porque son las mañanas en esos terrenos que les platicábamos a ustedes que adquirió Feliciano Béjar y que ahora ha rehabilitado tan hermosamente. Además, ves, por ejemplo, mi pintura es la continuación del trabajo que yo hice. En esta, por ejemplo, yo he creado los lagos, o sea que yo he hecho el agua, yo he plantado los árboles, yo he plantado todas las plantas, las flores, o sea que es hacer la continuación de lo que yo mismo ya he creado antes. Todo ha sido hecho con muchísima honradez. Por ejemplo, tú que estás en televisión, tú lo has visto. Yo he tratado siempre de ser una gente digna. A nada he tratado de llegar a base de empujones, ni de mentir, ni de engañar. ¿Y hay muchos que llegan así? Pues creo que todos, en general. Eso es muy fuerte también. Pero es la verdad, es la verdad. ¿Ves? Por ejemplo, en la época actual tú ves gente que hace... ¿No es resentimiento? No es resentimiento, es ver la cosa honradamente, honradamente. Es más, por ejemplo, es ver también una cosa que el público generalmente no lo ve. Si tú analizas, por ejemplo, en la época de lo que se llaman los grandes de México, Diego, Siqueiros, Orozco, te encuentras que esta gente logró llegar a esto un poco por escándalo, pero que en esa época había muchos artistas de mucha calidad, que hasta ahora lo están. Por ejemplo, mañana se inaugura una exposición en Bellas Artes con toda esta gente que durante años los habían olvidado, que desgraciadamente la mayor parte de ellos ya murieron, que no recibieron ninguna ayuda del gobierno, ningún tipo, y que en cambio solamente se creó a tres grandes, que no eran los únicos. Yo no digo que eran malos, y estos tres grandes subieron como Siqueiros a base de escándalo público. Lo triste del mundo actual es que es mucho más fácil llegar a cualquier lugar por amarillismo, por escándalo, que por una cosa legal y honrada. Te encuentras el caso de, por ejemplo, ahora que se me escapó el ruso de mi casa, nunca había salido tanto en el periódico. Fíjate el amarillismo absurdo. Un señor que viene a mi casa y que se escapa y que tiene ganas de estar libre, se va y al día siguiente salgo en 14 periódicos. En cambio, yo todo el tiempo estoy haciendo obras de arte muy importantes, muy valiosas, y como no voy a suplicarle que los publiquen, mira, por ejemplo, a ti te conozco desde hace muchos años. Cada que tú me has hecho el favor de invitarme, vengo encantado. Pero nunca te he pedido un programa, ni a ninguna de las gentes que conozco en televisión, lo hago. No quiero subir a fuerzas. No me interesa nomás. Pero no quisiera perder el punto. Yo, desde luego, y creo que a una gran parte del público basta ver las obras y percibir el arte ahí, pero yo quisiera que argumentara, porque hace rato estaba hablando mal de los demás y no quisiera perder el punto de por qué cree o cuál es su concepto de la Bueno, mira, yo no hablaba mal de los demás, hablaba mal de algunos. Bueno, y los estaba describiendo nada más. Bueno, hablaba mal de algunos. Yo no hablaba. Hay mucha gente en el arte actual de México
muy importante, muy valiosa. Pero mira, por ejemplo, lo que estoy cansado ya en la época actual es toda esta farsa. Por ejemplo, recientemente hubo una exposición de escultura, en la que una de las esculturas consistía en una estufa vieja tirada en el suelo. La otra escultura consistía en todos los cacharros que te puedas ¿Eso encontrar. qué es? No lo entiendo, yo mismo no lo entiendo, no ¿Cómo lo lo sé. describiría? Yo lo describía farsa, dije. Estas subastas falsas en las que se compran los cuadros los mismos pintores para hacerlos subir de valor. Creo que se hace mucho daño. Se hace mucho daño a la demás gente que está haciendo las cosas honradas. Ujú. Bien, pero hace un momento, al hablar de sí mismo, decía usted que sí consideraba que hacía arte porque era honesto en lo que hace, pero la honestidad no bastaría para hacer arte. Pero sí ayuda, sí ayuda. Yo sí creo lo que tú dices de que, por ejemplo, no puedes hacer arte solamente con honestidad. Puedes ser muy honesto, pero muy bruto para hacer cualquier cosa. O no llevas el talento adentro. Yo creo que sí nací con talento. Es un poco egocentrismo decirlo, pero toda la cosa basada en mi vida, el poder haber hecho lo que tengo de donde vivo, hacerlo con puro desperdicio, con puras cosas que la gente tiraba, puesto que yo no tenía dinero, y que es una cosa realmente bella, tú lo conoces, es un sitio bello, te muestra que sí lleva adentro un talento, que a veces no ha sido apreciado, a veces sí ha sido apreciado, en fin, pero sí lo llevo, sí A lo tengo. propósito de aprecio, ¿siente que lo aprecian más afuera que adentro? Pues mira, yo tengo mucha gente te diría, personas en particular. Yo vivo de lo que vendo, me va bien. Nunca en mi vida había podido imaginar que podía llegar a donde estoy, económicamente y artísticamente. Encuentro que sí en la cosa oficial, a pesar de que hago exposiciones con Bellas Artes y con el gobierno constantemente, hay una cosa de ignorar lo que hago. Por ejemplo, yo no existo en la universidad en investigaciones estéticas como nada. Y sí, eso hace tiempo me dolía. Ahora actualmente no me duele para nada. Estoy arriba de todos ellos. Además, ves, por ejemplo, desde que tengo a mi hijo, he encontrado que todos vivimos en una lucha estúpida, absurda, de querer subir, de querer ser millonarios, de querer ser... ¿Para qué? Al final te mueres lo mismo rico que pobre, que feo, con éxito o no éxito. Entonces lo que estoy tratando es de vivir el momento. Me paso 3 días a la semana en el terreno, escarbando, sembrando, y la sensación de trabajar con la tierra creo que es mucho más bella que todos los éxitos. Ujú. Pero el artista, pues no sé, como que me da la impresión de que es sinónimo de lucha, de desgarramiento interno, de separación. No, no lucha contra nadie, por lo menos contra sí mismo, por buscar nuevas fórmulas, por hacer nuevas cosas. Bueno, creo que lo que dices es muy cierto, ¿ves? Por ejemplo, y creo que algunas personas lo padecen en una forma y otras en otra. Yo soy una persona que creo que nunca he conocido el miedo físico, el miedo de sentir, tengo miedo de ir acá o tengo miedo de allá. Sin embargo, por ejemplo, con una frecuencia enorme, dormido, de pronto despierto con ese miedo a qué. ¿Pero a qué le tengo miedo? Y hay el miedo terrible de un algo, que es diferente a lo que sentía anteriormente. Anteriormente tenía el miedo de no llegar a donde quería llegar. Ahora ya no me importa. Eso ya ha pasado. Ese tipo de miedo ya ha pasado. Pero ese tipo de miedo de no llegar, de querer luchar, de querer imponerme, de querer mostrar que yo soy muy importante como artista, eh, deja de existir en el momento que tengo a mi hijo. Que me siento feliz. Se ve porque nosotros insistimos en hablar de arte y Feliciano Béjar insiste De mi hijo. en hablar de su hijo. Ahora que mencionaba el miedo, recordaba yo, a propósito de todos estos atavismos, recordaba yo otro aspecto importante que ha sido su religiosidad, es decir, en sus primeras manifestaciones artísticas muy presente siempre este concepto religioso y luego parece que ya no tanto. Eh, No, ves, yo sigo siendo muy religioso. Me gustaría ser realmente un buen cristiano, o sea, el hombre que no, que tiene que perdonar a todo el mundo. Desgraciadamente no lo soy. Pero además me siento muy feliz de ser todavía religioso porque hay una cosa que está pasando en el mundo que es terrible. La mayor parte de la gente se siente avergonzada de creer en Dios. Yo no. Me siento feliz de creer en Dios.
Me gustaría realmente ser un buen cristiano, no lo soy, tengo defectos terribles, pero encuentro al mismo tiempo en el creer en Dios un alivio inmenso para miles de cosas. El mundo actual es muy difícil. Y aun cuando no estoy haciendo ahora Cristos, pero estoy haciendo lo que Dios ha creado. Estoy haciendo mis tapices, todos los que ves están basados en las células de madera. Cada uno es cómo se forma un árbol. Esto es un pino, aquel es un abeto. Pues cada uno de ellos es una fotografía amplificada y después creada por mí de cómo se va haciendo de acuerdo a las lluvias. Esto es lo que es más increíble, es que cada árbol va creando células diferentes y formas diferentes. O sea que sigo muy conectado con Dios. Y estas Pues mira, como las esculturas ruinas, están basadas precisamente en cosas arqueológicas. Pero en pero, cambio aquello pero son como está... arqueológicas de otro planeta por las formas, dirías, de una civilización fantástica y extinguida, pero en algún otro planeta o en algún otro lugar, no sé. Pues Se sin me hace embargo, un mira, cuando poco... estuve en Palenque, que estaba en una desintegración terrible, que creo que lo han estado ya restaurando últimamente, esta era la sensación que recibías. Sí, sí. Y de eso vino todo esto. O sea, y luego aquella grande que ves allá está basada en toda una cosa vegetal.